9 de la mañana, 7 minutos. Comenzamos las entrevistas de esta mañana con una buena noticia, y es que el hospital de Tacuarembó realizó con éxito una novedosa cirugía a pacientes que estaban diagnosticados con hernia discal lumbar. Es la primera vez que se realiza este tipo de cirugía en un hospital público y en el interior del país. Para conocer los detalles de este nuevo procedimiento es que recibimos al doctor Federico Salle, integrante de la Sociedad Uruguaya de Neurocirugía. Doctor, bienvenido, ¿cómo anda? Buenos días, muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿de qué se trata esta cirugía novedosa que es para pacientes que tienen hernia de disco? ¿Qué patologías intenta atender? Bien, efectivamente lo que se realizó es el implante de un neuroestimulador medular en el hospital de Tacuarembó. Esto se aplica para personas que ya tienen varias cirugías de columna. En realidad, muchas veces puede comenzar por una hernia de disco o canal lumbar estrecho, son las patologías más comunes, que dan dolor lumbar, dolor en el territorio del nervio ciático. Bueno, los pacientes se operan 1, 2 veces, 3, luego otras veces aparece la colocación de tornillos y en fin, después de varias cirugías lumbares aparece lo que conocemos como el síndrome de cirugía lumbar fallida, que significa básicamente que la persona sigue con dolores crónicos, y cuando se vuelven ya intratables con toda la medicación, fisioterapia, múltiples tratamientos, bueno, ahí es que viene el lugar de esta terapia de neuroestimulación, y fue lo que hicimos en el hospital de Tacuarembó. Ahora, es difícil medir el dolor de una persona, me imagino, ¿no? Sí. ¿Cómo se va diagnosticando toda esa situación, más allá de lo que acaba de señalar, ¿no? Las diferentes terapias, en algunos casos cirugías. Sí, el dolor claramente es una experiencia subjetiva que depende de cada persona. Por eso siempre es importante trabajar en un equipo multidisciplinario, es decir, esto no va a venir un neurocirujano solo a indicar esta terapia, sino que trabajamos con psicólogos, psiquiatras, fisiatras, médicos internistas, y en todo el equipo, vamos conociendo y viendo la evolución de la persona. Y cuando realmente vemos que ya no hay otra opción, es que pasamos a esta terapia. Lo importante es que no cura la patología, sino que es un tratamiento para el dolor. Exactamente. O sea, no le mejora la calidad de vida en el sentido funcional o solucionarle el problema que haya tenido. O sea, sí mejora la calidad de vida, sí, fundamentalmente. Vivir sin dolor. Claro, pero es muy importante lo que decís, que no elimina el dolor, sí lo reduce francamente, y las personas pueden volver a tener una vida bastante normal o casi normal, les diré, en situaciones límite, ¿no? Personas que están en cama prácticamente todo el día, con uso de morfina y otros opioides a altas dosis. Pueden reducir toda esa medicación, volver a una vida bastante normal con mucho menos dolor. Esa es la idea de la terapia. Doctor, ¿cómo funciona en sí este dispositivo que me parece que es tan novedoso que sería interesante? Uno piensa tal vez en un marcapasos, algo similar, pero para el dolor en este caso. Es así, básicamente es un marcapasos, una batería, un generador de impulsos eléctricos que a través de unos cables y un electrodo que se coloca dentro de la columna sobre la médula espinal, podemos enviar señales eléctricas y comunicarnos con las neuronas de la médula. Básicamente este dispositivo inhibe o bloquea las señales de dolor que vienen de los miembros inferiores, de las piernas y la espalda, para que no lleguen al cerebro la percepción del dolor. ¿Y eso no quita percepción del dolor, por ejemplo, que pueda ser riesgoso en los miembros inferiores, no sé, al golpearse, como estar anestesiado, digamos? Sí, es una buena pregunta. No, lo que elimina es sobre todo los mecanismos del dolor crónico o del dolor que uno percibe cuando en realidad no hay un estímulo doloroso. El problema del dolor crónico es que en estos pacientes se generan circuitos anormales en el sistema nervioso central. Y eso es lo que bloquea este aparato. O sea, es selectivo con las neuronas. Es selectivo, claro. No se bloquea un estímulo doloroso real, agudo, que pueda haber en el momento. ¿Cómo es la vida útil de este dispositivo que se termina incorporando en nuestro cuerpo? Sí, es un dispositivo recargable a través de la piel y que uno lo puede manejar con tecnología Bluetooth. El paciente tiene un control remoto, nosotros lo programamos con una tablet a distancia y la duración de la batería es de unos 10 años. Luego, se cambia solo la batería, no todo el sistema, ¿verdad? Y ahora, más allá del dispositivo que se implanta para este tipo de dolores, y retomando la consulta de Lore, ¿hay posibilidad de ir mejorando, que haya algún tipo de terapia para mejorar ese tipo de situaciones de hernia, de algún tipo de, no sé, de nervio que se está tocando y
No sé si Claro. me explico, que puedan ir en paralelo el dolor con la mejora de Sí. esos problemas que tiene el paciente. En sí, cuando llegamos a esta terapia ya se agotaron todo lo que son las cirugías convencionales y el problema de base o la hernia inicial o cómo fue que empezó No tiene solución. ya no tiene solución y ya no importa demasiado. Lo que importa es que la persona no sienta más el dolor. Entonces, de hecho, nosotros trabajamos en otro nivel de la espalda. No se toca más la zona lumbar y vamos más arriba. ¿Y cómo es el procedimiento? Porque todo lo que usted dice me impresiona, ¿no? Instalar un dispositivo que tiene batería, que bueno, trabaja con los neurotransmisores. Exacto. ¿Cómo es el procedimiento? Y también, supongo, para evitar posibles infecciones en los huesos, etcétera. Son operaciones riesgosas normalmente las de columna. Sí, la cirugía de columna convencional tiene sus riesgos, ni que hablar, pero este tipo de operaciones, que puede parecer complejo, la verdad es que instalar el dispositivo es bastante simple y es mínimamente invasivo. Es a través de una punción, nada más, que hacemos por ahí, se pasa el cable hacia adentro de la columna. Esos son lo que se llaman electrodos percutáneos. Hay otra opción que es con una pequeña incisión, se hace una laminectomía, le llamamos retirar una parte de la vértebra muy pequeña y por allí se introduce el electrodo. Bueno, se tunelizan los cables y queda en un bolsillo a nivel glúteo la batería, que es muy pequeña, es casi como una moneda de 50 pesos. ¿Cuánto tiempo lleva la intervención o este procedimiento? Es una cirugía corta de 1 hora, 1 hora y media, y el paciente ya, cuando se inicia la estimulación, a las 12, 24 horas empieza a sentir los cambios. ¿La lista de pacientes es extensa en nuestro país respecto a este tipo de dolencias? Sí, la realidad es que la patología de columna es un gran problema de salud pública. Hay mucha gente con patología lumbar, cervical, y cada vez son más comunes las cirugías de columna. Fíjense que solo en el año pasado en Estados Unidos se operaron más de 1 millón de personas de columna y hasta 40% de estas operaciones pueden llegar a no cumplir con el objetivo, que es eliminar el dolor y los pacientes quedar con dolor crónico. Entonces, sin duda esto es un problema, la lista de personas con estas patologías es grande y bueno, creo que es un tema que también nuestro Ministerio de Salud Pública va a tener que encarar. ¿Eso por las cuestiones laborales que tenemos en Uruguay? Sí, el trabajo de la persona influye en que aparezca la patología, pero yo me refiero a que, bueno, es una terapia que no está cubierta por ninguna mutualista ni por salud pública. Recientemente se incorporó al Fondo Nacional de Recursos los estimuladores cerebrales, pero los medulares aún no. Y bueno, creo que es algo que vamos a tener que ir encarando y pensando desde el punto de vista del gobierno y de la salud pública, porque es un problema real. ¿Para este paciente tiene un costo la cirugía? Los pacientes hasta ¿Más allá ahora... que sea hospital público? El paciente no pagó absolutamente nada, pero todos los que hemos implantado, que son apenas los primeros casos, lo lograron a través de una acción de amparo judicial. O sea que se necesita una sentencia de un juez que obliga al ministerio a comprar el dispositivo. Claro, usted dice que la masa crítica de pacientes pasibles de tener este tratamiento es muy amplia como para poder integrarlo, por ejemplo, al PIAS. Claro, ese es el tema. Creo que, bueno, tendríamos que diseñar un protocolo muy estricto de selección de pacientes y, bueno, poner un cupo tal vez anual para poder empezar a aplicar la terapia en nuestro país y no tener que estar en los juzgados. ¿Qué costo ¿verdad? tiene aproximadamente? Y bueno, es un dispositivo que cuesta como unos $40.000, no es barato ni accesible a todo el mundo. Claro, más los costos de la intervención, etcétera. Exacto. ¿Qué tipo de control tiene que tener el paciente una vez que se sometió a esta cirugía y que ya cuenta con ese dispositivo? Bueno, el paciente queda en control en realidad de por vida con el equipo de neurocirujanos y los técnicos en programación. Van ajustando distintos parámetros del aparato, como la intensidad de corriente, la frecuencia de las descargas del dispositivo. Pero básicamente cada 3 a 6 meses se hace un control y se ajusta el marcapasos. Doctor, en este seguimiento que me imagino que se ha realizado hasta más de una decena de pacientes en nuestro país, ¿cómo ha cambiado la calidad de vida de esas personas? Porque usted decía, bueno, dejan la medicación, la morfina y demás, pero a nivel del día a día, ¿cómo ha cambiado la realidad para ellos? Creo que eso es lo lindo de contar, sobre todo ahora en estas fechas de fin de año me llegan mensajes, ¿no?, de estos pacientes que me decían, hace 1 año, hace 2 años, antes de operarme, estaba en cama casi todo el día, no podía jugar con mi hijo, no podía ir a trabajar. Bueno, me mandan videos ahora pateando una pelota, jugando al fútbol,
otra paciente fue madre, logró tener un embarazo, tener otro bebé, retomar su trabajo. No, y lo que es vivir sin el dolor. Sí, el dolor crónico. Porque uno no sabe el agotamiento que provoca una dolencia hasta que la padece. Sí, son dolores muy inhabilitantes, ¿no? Sí, que generan depresión importante, afectan a toda la familia. Es algo que realmente tiene muchas consecuencias psicológicas, sociales, laborales y familiares. Y bueno, se puede mejorar muchísimo, la verdad, con esta terapia. Ahora, hay una realidad, ¿no? Teniendo en cuenta todo esto que señala, más las cifras que usted mencionaba de Estados Unidos, pero que se deben ver reflejadas también en nuestro país, que mucha gente se va a operar al exterior, incluso la región, a Brasil también. ¿Esperan un incremento de las solicitudes para este tipo de cirugía? Sí, eso es algo que se viene y bueno, vamos a tener que manejarlo, como les decía, con el gobierno y ver cómo podemos bajar los costos también, ¿no?, de estos dispositivos y poder hacerlo accesible en un país en vías de desarrollo como es el nuestro. O sea, a nivel de las mutualistas uno paga y puede acceder a este tipo de... Uno tendría, por ahora, lo que tenemos es un centro de referencia, hay unidades de dolor crónico, hay pocas en el país. En el Hospital de Clínicas, donde yo trabajo, tenemos una y ahí está todo el equipo que yo les mencionaba. Ahí podemos atender pacientes de todo el país, públicos y privados, y ahí, bueno, se seleccionan y por ahora hay que hacer la acción judicial para que son puedan cosas que llevan tiempo, ¿no? Y la persona que está sufriendo, el tiempo es oro. Exacto. ¿Cómo logra entonces el Hospital de Tacuarembó ser digamos, el efector público que logra tener esta cirugía? Bueno, creo que eso es algo destacable, que en Tacuarembó, en el interior del país, poder tener un centro de referencia, poder lograr actuar en conjunto con psiquiatras, psicólogos, fisiatras y seleccionar este paciente, bueno, es realmente un logro, y poder llevar esta tecnología al interior del país. La gente del norte, que vive muy lejos, que muchas veces no llega a Montevideo, puede también pedir consulta en el Hospital de Tacuarembó y acceder a la terapia. Bien, doctor, muchísimas gracias por estos minutos. Felicitaciones. Gracias a ustedes, muchas gracias. Y felicitaciones, una muy buena noticia para cerrar el año, sin lugar a dudas.